entresijos del libro, ¿vale? ¿De acuerdo, Darío? En la palabra. Pues muchísimas gracias, Juanse, por darme la palabra. Sobre todo, muchas gracias por aceptar moderar esta presentación. Juan Sebastián Fernández Prado es un académico brillante, un sociólogo que ha estudiado muchas cosas y que, bueno, entre ellas ha puesto la mirada muy a menudo en grupos y barrios desfavorecidos. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber acudido a esta presentación de este libro que se acaba de publicar con la editorial valenciana Tirant lo Blanc. Y muchísimas gracias de verdad también a la librería Picasso por la misma razón que estaba comentando ahora Juanse, esta disponibilidad para hospedar este evento. Nosotros somos muy conscientes de la importancia que tiene la tarea de transferencia y por lo tanto estamos muy agradecidos con todas estas entidades que ofrecen su disponibilidad para permitir estas actividades de transferencia. Como pueden ver, aquí estamos dos personas, los coordinadores del libro, la doctora Lucía López Rodríguez, que es profesora en la Universidad de Almería, de Psicología Social, y yo que también soy profesor de la Universidad de Almería, pero profesor de Historia Contemporánea. Voy a hablar yo primero por una cuestión de importancia, vamos a dejar lo más importante al final, puesto que Lucía es la persona que ha guiado, ideado y liderado este proyecto durante todo su recorrido, por lo tanto que hable ella después de manera más extendida, más profunda, aunque bueno, luego me devuelvo la palabra porque voy a hablar de un par de cosas también. Pero además quiero señalar que aquí entre el público también hay algunos de los autores del libro, no todos porque por una estancia, por otro evento académico no han podido venir, pero sí que también tenemos algunos de los autores. Yo espero que quieran hablar, alguno de ellos al final del acto, por si quieren transmitir la experiencia de haber trabajado en este libro y de su conocimiento sobre barrios vulnerables y sobre cambio social. Lucía y yo hemos coordinado ya varios libros, uno de ellos ya lo habíamos coordinado juntos. Tenemos este libro, El conflicto humano, orígenes, dinámicas, secuelas y resolución de los conflictos contemporáneos, que se publicó en el 2021 con la editorial Sansi Torres. Tenemos una idea muy clara sobre lo que tiene que hacer una obra colectiva. La idea es que hay dos grandes pilares. Por un lado, cuando se trabaja en una obra como esa, tenemos el pilar de la independencia de cada uno de los autores que escriben el capítulo, que es algo sagrado, pero al mismo tiempo, y no tiene por qué ser contradictorio, la idea es que los editores tienen que preocuparse para que la obra, cada uno de los capítulos tenga un denominador común, ¿no? Que no se convierta, como a veces pasa en una de estas obras donde cada investigador pone lo último que ha trabajado. Aquí hay un proyecto común, un enfoque común, un proyecto que han apoyado todos los autores que han participado en el libro. El libro tiene una coherencia interna y cada capítulo acaba complementándose con la lectura del capítulo siguiente. Aunque luego, insisto, cada uno de los autores luego han desarrollado su capítulo a partir de las herramientas propias del oficio, es decir, de su propia disciplina. Nosotros planteamos desde el principio que todos los capítulos, así lo compartimos con todos los autores, el barrio del Puche tenía que ser el punto de partida para investigar barrio vulnerable, la problemática de estos barrios y el cambio social. Entonces, desde el punto de vista metodológico, claramente el corazón de este libro es la multidisciplinaridad. Hay una apuesta clara por parte de los coordinadores de esta obra en este sentido. Hemos buscado a historiadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, expertos en comunicación social y le hemos pedido hacer este estudio sobre el barrio del Pucho, pero con estos enfoques distintos. Sin olvidar, por supuesto, a las personas que trabajan en el barrio. Hay un capítulo firmado por los trabajadores sociales que pasan toda su vida laboral haciendo intervención en el barrio
y bueno, nosotros entendimos que no se podía hacer un libro de este género sin que estas personas explicaran las problemáticas del barrio y la manera en la que intentan solucionar y los resultados concretos que se han alcanzado para el cambio social. También quisimos, y esto también ha sido algo muy importante que acordamos desde el primer momento, que se escuchase la voz de los vecinos y de la vecina del Puche, que son los protagonistas de este libro, en dos sentidos. Por un lado, porque hay un capítulo final, un epílogo firmado por una de las vecinas del Puche. Nosotros quisimos que los almerienses pudiesen escuchar lo que dicen, lo que perciben, lo que experimentan, la problemática, pero también las historias de superación de quienes viven todos los días en el Puche. Entonces hay un capítulo firmado por una vecina, un capítulo que yo entiendo que todos los almerienses deberían leer. Y también en distintos capítulos, no en todo ello, pero en varios capítulos del libro hay entrevistas. O sea, los capítulos se han hecho a partir de entrevistas a los vecinos del Puche. Por lo tanto, podemos escuchar la voz de los habitantes del Puche en cada una de los capítulos. Y otra característica del libro es el lenguaje. El lenguaje, si me lo permití, híbrido. Desde el primer momento planteamos que esta obra tenía que ser leída, digamos, más allá del restringido grupo de los especialistas. Entonces le pedimos a los autores que, digamos, renunciaran a estos tecnicismos que a veces tenemos en las investigaciones académicas y que se hiciese el libro con un lenguaje más ameno y más comprensible. Nosotros teníamos claro desde el primer momento que lo que queríamos era que este libro lo leyeran los almerienses. Ya voy cediendo la palabra a Lucía. Antes, simplemente me gustaría destacar que este libro habla de dos cuestiones. Por un lado, los problemas del Puche, que eran muchos en el momento en el que se construyó el barrio hace ya más de 50 años, y desde entonces algunas de estas problemáticas se han mantenido, se perpetúan, y luego otras han surgido. Y vamos a hablar de estos problemas porque es necesario hacerlo, porque no podemos, no queremos, no debemos ignorar los problemas del Puche. Pero también, y una vez más, yo creo que esto no es incompatible, sino que es complementario. Vamos a hablar también de otra faceta que no suele aparecer en la prensa, que no suele formar parte, desgraciadamente, del imaginario que muchos almerienses tienen del Puche. Vamos a intentar hablar de esta otra faceta del Puche, de todos estos vecinos del Puche que todos los días madrugan para hacer funcionar uno de los pilares más importantes, quizá me atrevería a decir el más importante de la economía almeriense, que es la agricultura bajo plástico. Sin el trabajo duro, honesto de estas personas, Almería no tendría la prosperidad de la que goza. En este libro también hablamos de los problemas que se han afrontado y en algunos casos superado. Por ejemplo, mencionamos el incremento asombroso de jóvenes que finalizan sus estudios obligatorios, algo que hace 50 años o incluso hace 25 años era algo poco más que anecdótico. En el libro se escucha la voz de personas que han acabado frecuentando la universidad, algunas luego se han marchado del barrio, otras siguen allí. Hablamos de la convivencia vecinal, hablamos del cuidado entre familias, hablamos de los esfuerzos para, a la hora de mejorar el vecindario, de la labor incansable de asociaciones como Ítica y de la asombrosa multiculturalidad que tiene este barrio, que a veces se presenta como si fuese un problema la multiculturalidad, cuando realmente es una riqueza que tiene el Puche y por lo tanto que tiene Almería. Antonio Torres, en un artículo que ha publicado hace poco sobre este tema, hablaba de el Puche como el espejo de la Almería multicultural en la que ya vivimos, no en la que vamos a vivir, en la que ya vivimos ahora. Por lo tanto, el libro no niega los problemas del Puche, faltaría más. Al revés, señala que uno de los problemas más graves que padece el Puche es el estigma que se ha construido sobre él y que hace que la mayoría de los almerienses conozcan este barrio por lo que aparece en la prensa, pero que realmente nunca han ido al barrio.
y acabar con este estigma, es decir, la deconstrucción de este estigma y la creación de nueva narrativa es quizá el desafío más grande, porque es el punto de partida para poder luego mejorar y solucionar todos los demás problemas. Una tarea en la que se tienen que volcar, por supuesto, en primer lugar, los vecinos del Puche. Por supuesto, se tienen que volcar en ello las autoridades políticas, pero también lo tienen que hacer todos los almerienses, porque el Puche, que muy a menudo se ha hablado del Puche como si fuese algo ajeno a la ciudad, el Puche forma parte de la ciudad. Los problemas del Puche son los problemas de Almería, y muchas de las historias de superación de los vecinos del Puche tienen que llenar de orgullo a toda Almería. Bueno, ya cedo la palabra a la doctora Lucía López.